Luego de haber visto en la semana pasada un impactante capítulo del manga de One Piece en donde fuimos testigos de un sacrificio de Garp bastante polémico en la comunidad debido a la alta probabilidad de baiteo por parte de Ichiro Oda en el mismo, nos tocará ahora regresar a Egghead, o al menos eso es lo que indican los últimos paneles que vimos en esa entrega del manga, pero más allá de la trama que seguramente veremos en donde el miembro del Gorosei Saturn ya estaría invadiendo la isla del futuro junto al almirante Kizaru, también existen tres tramas sumamente interesantes que Oda no debería dejar de lado en lo que resta de arco, y en esta oportunidad se las compartiré a todos ustedes para que también las tengan presentes. Pero no le demos más vueltas a esto, tú puedes llamarme Napo y empecemos con el video. Ok, si nos vamos por orden cronológico de los acontecimientos, esta es la primera trama incompleta que de momento ha sido dejada de lado por el autor. Y es que bien temprano en el arco vimos a Zoro, personaje que indiscutiblemente fue tratado de pésima manera en el cierre del arco del país de Wano, reaccionar de una forma bastante curiosa al ver por primera vez a Lilith, quien se presentó como Vegapunk. Este le dijo que tenía algo que pedirle, y esta fue una situación que dio pie a que muchas teorías se dieran. ¿Qué asuntos tenía pendiente el espadachín de los sombreros de paja con la persona más inteligente del mundo? La que a mí personalmente me encajó más fue una que la relaciona con Kuma, y esto porque unos cuantos capítulos atrás, justo después del salto temporal, mientras todos los sombreros de paja estaban de camino hacia la isla Gyojin, Franky les comentó que le deben muchísimo a Kuma, porque fue él quien se encargó de proteger el Thousand Sunny durante todo ese tiempo que la banda estuvo separada, diciéndoles también lo que le hizo Vegapunk a su conciencia antes de que la guerra de Marineford se diera. Ante todo esto, Zoro demostró bastante curiosidad por las verdaderas intenciones del antiguo Shichibukai, así como también el interés por descubrirlas. Como se habrán dado cuenta, esto calza perfecto si lo vinculamos con el asunto pendiente que tiene el practicante del Santoryu con el científico. De ser ese el caso, puede que tengamos una conversación bastante interesante que sea generada por el propio Zoro. Y es que, como mencioné antes, el personaje dejó mucho a deber tras su enfrentamiento con King, en donde se lució bastante y eso es innegable, pero luego de la victoria de la alianza en la guerra de Onigashima, este tenía una cita pendiente con la tumba de Ryuma, lugar en donde le dijo a Hiyori que iría luego de derrotar a Kaido. Esto al final no ocurrió. En los capítulos finales del arco de Wano no vimos nada de ello, y esto hizo que muchos fans del personaje se enfadaran, ya que el espadachín no es que tenga mucho desarrollo últimamente. Cumplió su función como luchador con creces, eso sí, pero sacándolo de ese ámbito, la verdad es que es bastante irrelevante. Y bueno, con esta conversación que tiene pendiente ahora con Vegapunk, puede que se desarrolle algo interesante. Esperemos que todo esto no sea dejado de lado como lo fue lo de la tumba de Ryuma. Y de la mano de todo el tema de Zoro con Vegapunk, también está la situación de Kuma, que es una trama abierta por sí sola. El propio científico nos ha comentado brevemente cómo se le ocurrió la idea de experimentar con la conciencia del ex Shichibukai, y esto generó una situación bastante desagradable para la supernova Jewelerly Bunny, quien actualmente se encuentra en la isla para exigirle al científico que regrese a su padre a la normalidad. Toda esta trama dio inicio en el momento en el que la pelirrosa nos reveló que Kuma era su padre. Esto sucedió mientras el que en ese entonces era el grupo de Luffy estaban recuperándose de haber caído en el mar cercano a las costas de Egghead, y al estos ingresar en las instalaciones de la isla se fue desarrollando un poco más, ya que Bonnie constantemente ha estado interrumpiendo las aportaciones interesantes que ha dado el propio científico para que resolviera el problema de su papá, y claro, haciendo un ejercicio de empatía le podríamos comprender, ya que no debe ser fácil que algún ser querido pase por una situación en donde éste haya perdido completamente su conciencia por culpa de alguien más. Pero diablos, eso no quita lo estúpidamente cansina que ha sido, ya que de no haber sido por sus interrupciones capaz hubiéramos tenido más revelaciones interesantes provenientes del científico, quien actualmente se encuentra secuestrado y sin que el resto sepa en dónde está por culpa de la muchacha, la cual sintió la necesidad imperiosa de perseguirle mientras le amenazaba, haciendo así que este se distanciara del grupo y la traidora le terminara capturando. Sí, Bonnie, ya sabemos que te importa mucho tu padre y eso es comprensible, pero ¿podrías intentar dejar de ser un maldito estorbo para el desarrollo de la historia la próxima vez que veas al viejo cabezón? Todos los fans de la historia hemos estado esperando el momento en el que se nos introduzca ese personaje en la misma desde hace ya un montón de años. Deja de arruinarnos la fiesta, cabrona, si es que al final vas a terminar haciendo que les agarre coraje tanto a ti como a tu papá.
Pero bueno, dejando ese rant personal de lado, la verdad es que a mí personalmente esta trama me interesa un montón, por muy contradictorio que suene tomando en cuenta lo que dije antes, pero eso se debe a que el personaje de Kuma siempre me ha generado intriga, y todo eso viene desde su encuentro con Zoro en Thriller Bark. Este siempre se había movido a favor de los Mugiwara de una forma bastante ambigua, y al enterarnos de que también era uno de los miembros del ejército revolucionario, mi intriga no hizo más que aumentar. Un revolucionario que pasó a trabajar con el gobierno y que fue transformado en un cyborg privando a su cuerpo de su conciencia, diablos, algo muy interesante tiene que salir de ahí, y más bases tengo para creerlo teniendo también en cuenta lo poco que vimos de sus recuerdos cuando Bonnie entró en su conciencia. Todo apunta que este personaje tiene un pasado sumamente seinen, y la mayoría de las veces que One Piece se pone así, no decepciona, pero bueno, todo esto ha sido dejado de lado de momento, ya que luego de que Bonnie ingresara en su conciencia tras haberla encontrado en un cuarto escondido, no volvimos a ver nada más de este frente. Esperemos que la supernova vuelva a aparecer pronto, pero eso sí, para aportar a la trama y no para estorbar, por favor. Y antes de continuar les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse al canal para que no se pierdan el resto de mis videos. Dicho esto, pasemos a la siguiente trama. Decidí poner esta trama de último lugar porque es la que más ansias tengo de ver, y no les mentiré, esto no se debe a que esté muy hypeado por enterarme de lo ocurrido, sino más bien porque con la conclusión de la misma se demostrará que parte del arco de Egghead ha sido un chiste. Pero bueno, creo que debo dar contexto de esto. Cuando se empezó a desarrollar la problemática principal de Egghead, se construyó la posibilidad de que existiera un traidor dentro de la isla, y ese sería responsable de cosas tan extrañas como que se desactivaran los sistemas de seguridad justo cuando llegó el CP0, o de que se perdiera la conexión con varias cámaras de seguridad, y por último que los Chokobukai se rebelaran contra el conjunto protagónico, y tras varios capítulos se reveló que el traidor era York, ese personaje que creíamos que solo se dedicaba a realizar las necesidades fisiológicas del resto de satélites. Y claro, para que un traidor sea un buen traidor se necesita que haya una muy buena razón para la traición, o una buena construcción de la misma. En el caso de Kanjuro, que también traicionó en su momento a la Gran Alianza, teníamos ambas, ya que este vivió una vida terrible por ser un Kurosumi y esto le afectó en la cabeza, y dicha condición le llevó a querer ver arder el mundo, y se construyó de manera espléndida porque nunca nos lo vimos venir a pesar de que estuvo presente constantemente desde el arco de Dressrosa. Por otro lado, si nos vamos más atrás a la historia y analizamos la traición del CP9 a los miembros de Galei La en Water 7, nunca nos vimos venir que ellos serían capaces de hacerlo, puesto que lo disimularon de una forma espectacular. Y bueno, si regresamos a Egghead, tenemos a York, que estuvo ausente durante todo el arco. Nadie desconfió realmente de ella porque sería demasiado obvio hacerlo. Y ya si nos vamos a las razones que tenía para traicionar a Vegapunk, resulta que la niña se encaprichó con ser una Tenryubito. No es como si ya fuera una dentro de su isla, puesto que no tenía obligaciones de nada más que mantenerse con vida durmiendo, comiendo y yendo al baño. Pero bueno, me gustaría pensar que Oda le va a dar mucha más profundidad a toda esta motivación. Quizás haya tenido algún problema con alguno de los satélites o con el propio Vegapunk y esto haya hecho que esta quiera largarse de ahí, o yo qué sé. Pero como muy probablemente nos centraremos solamente en lo que ahora es la trama principal, que es la llegada del viejo Saturn a la isla, puede que esta trama quede muy en segundo plano. Sin embargo, es extremadamente necesario que se aclare, ya que de no ser así, habríamos estado jugando al escondite durante una buena cantidad de capítulos por el capricho injustificado de una manganzona. Ah, y si no les convence alguna de las tres tramas sin resolver anteriormente mencionadas, también está la de Caribou. ¿Alguien sabe dónde chuchas está metido ese sujeto? Se supone que él llegó a la isla también con los Mugiwara. Y bueno gente, estas fueron las tres tramas que me gustaría que Oda no dejase de lado en lo que resta de arco. Ahora, eso no quiere decir que sean las únicas, pero en esto entran ustedes en juego. Déjenme en los comentarios las que más les interesan a ustedes. No se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal para que no se pierdan más de mi contenido. Actualmente estoy subiendo prácticamente un video diario, como este que te dejaré por aquí, en donde analizo si realmente estamos en el mejor momento de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.